Pero ¿qué fue lo que te dijo cuando yo me salí? No te lo puedo decir. ¿A poco le hablaste mal de Joaquín? ¿Qué hiciste, Azucena? ¿Yo? Nada. Ay, pues fíjate que no te creo. ¿Dónde encontraste ese retrato del señor Andrés? Estaba escondido entre su ropa. ¿Dónde exactamente y cuándo fue? No tengo por qué contestarle. No te atrevas a irte sin haberme respondido. Estaba en la maleta, con la ropa que trajo su hermana. Si regresa el señor, le dices que fui a casa de mi madre, pero que volveré. Sí, señora. Qué poca vergüenza tienes. Qué mala eres. ¿Mala por qué? Por haberle dicho a Juan la verdad. Además, tú no tienes por qué meterte. Y no olvides que si estás aquí... Te lo debo a ti. Ya me lo has cantado más de una vez. Pero no por eso voy a justificar y a solapar todas las cosas que haces. ¿Quieres que le diga a Juan que te corra? Pues díselo. Prefiero irme a quedarme aquí viendo cómo te vuelves una vieja amargada y corajuda. Se llama Joaquín Martínez. Vive cerca de la cárcel. De todos modos, quiero que Serafín se vaya a trabajar unos días a mi casa. Que se haga su amigo y que trate de averiguar si pretende algo. Está bien. ¿Tienes algún problema? Ninguno. Rosa. ¿Sí, capitán? Súbeme una botella. Enseguida, capitán. Pasa. Aquí está lo que me pidió, capitán. Reconozco que fue una imprudencia y un atrevimiento de mi parte besarle la mano. Por eso creo que es necesario hablar con Andrés para explicarle mis sentimientos hacia usted. No, yo pienso que... No dude. No se va a arrepentir. Usted necesita de mi compañía. Yo te necesito a ti. Mejor esperemos unos días. Me parece que Andrés no está de buen humor. ¿Cuándo volviste, Aimé? Hace un rato. Fui a casa de Mónica y ya tengo todo arreglado. ¿Todo qué? Mi amor, le estaba diciendo a tu mamá que ya no tiene por qué preocuparse. Ustedes pueden irse tranquilos a Campo Real. Mónica y Juan se ofrecieron a hospedarme en su casa. Jaime, ¿cómo se te ocurre meterte en la casa de unos recién casados? ¿Cuál es el problema? Ellos también vivieron en la hacienda enseguida de nuestra boda. Pero es distinto. La hacienda es muy grande. Yo creo que mejor te regresas con nosotros a Campo Real. No, pero se habíamos arreglado. Hasta que termine la zafra. Ellos ya dijeron que sí. Pero yo digo que no. No he visto a Juan muy cordial, que digamos. Y no quiero que se vean forzados a hospedarte. No, nadie los está forzando. Pero yo no quiero. Otra vez tu mamá te convenció, ¿verdad? Tal parece que no puedo dejarte solo 5 minutos. ¡Ya basta! No voy a permitir que me faltes al respeto. Así que mándale una nota a tu hermana agradeciendo la amabilidad y disculpándote. Y prepara tus cosas, porque mañana mismo nos vamos a Campo Real. Vaya. Hasta que mi hijo reaccione. No. No cantes victoria todavía. Aimé es una mujer de muchos recursos.
Mamá. Mamá. Mónica, ¿qué haces aquí? Mamá, ¿te acuerdas que el día después de la boda Aime me llevó una maleta con ropa? ¿Sí? Es que estoy segura de que metió ahí un retrato de Andrés. ¿Pero por qué? Ay, ¿cómo que por qué, mamá? Para perjudicarme. Azucena lo encontró y se lo dio a Juan. Se puso furioso. Me ofendió. Me insultó. Dice que sigo enamorada de Andrés. Pero, hija, ¿qué tú no le dijiste? ¿No le explicaste? Por supuesto, mamá, pero no me cree. Me duele tanto. Si lo pierdo, nunca se lo voy a perdonar a mí. Nunca se lo voy a perdonar a mí. No soporta verme feliz. Quiere destrozar mi vida, mamá. Si vieras cómo la odio, cómo la aborrezco. No digas eso, hija, es tu hermana. Por desgracia. ¿Sabes qué hizo? Fue a decirme que como tú piensas ir a Campo Real, quiere que la hospede en mi casa. No lo puedo creer. Y Juan le dijo que sí, para molestarme, porque estaba furioso. Y se fue feliz, la sinvergüenza. No lo voy a permitir, mamá. Esta vez no. Voy a decirle a Andrés la verdad. No, hija, eso no. ¿Está Lupe? ¿Sí? ¿Para qué la quieres? Mónica, hija, por favor. Mejor no. ¿Por qué? Porque no quiero. Vístete y vuelve a la cantina. ¿No le gustó? No es eso, no estoy de humor. ¿Puedo entrar? Sí, pasa. Ya sé quién es ese Joaquín Martínez. ¿Fuiste a su casa? No hizo falta. Un amigo del tuerto conoce a su familia. Dice que son pescadores, gente honrada. Parece que su hermano mayor, Chucho, tuvo un problema con la gente de Espíndola y está preso. Tal vez por ahí vaya el asunto. ¿Y para qué? No entiendo. Aún suponiendo que Joaquín descubra algo y podamos agarrar a Juan del Diablo, ¿cuánto tiempo crees que se va a quedar encerrado? Si aparte del contrabando le colgamos 2 o 3 muertitos, pues una buena temporada. Y ya estando tras las rejas puede pasar cualquier cosa. Un pleito con otro reo, un intento de fuga, y se muere. Pero pues, Juan del Diablo ya no es un pelado cualquiera. Tiene su apellido copetudo y su hermano influyente. Fíjate que no había pensado en eso. Pero si don Andrés se entera que tuvo que ver con su mujer, de tarugo lo va a ayudar. Y pues que hasta una manita nos eche para que lo encerremos. ¿Cómo la ves? Muy bien, compadre, muy bien. Nomás que a don Alberto no le vamos a decir nada. Algo tiene para estar tan de malas. Se habrá enojado con su esposa. ¿Por qué? Pues no sé, se me ocurrió. También porque hacía mucho que no le veíamos a otra mujer. Y ya ves, Rosa sigue arriba con él. Segundo, la señora Mónica. Señora, ¿qué hace usted aquí? Quiero hablar con mi marido. ¿Dónde está? Arriba, pero mejor regrese a su casa. Yo le doy su recado. No quiero verlo ahora. Espérese, mejor no, señora. Por favor. Dígale que estoy aquí, que no me iré sin antes haber hablado con él. Y la verdad, sí estoy pensando en buscarme un hombre que me ponga mi casita. Sin pretender nada, claro. Por eso, si usted quisiera, capitán, le juro que no le voy a dar lata. Su esposa jamás se enteraría. Te agradezco la compañía, Rosa, pero ya quiero estar solo. Tu esposa está aquí. Mónica, Sí, y quiere hablar contigo. dile que se vaya. Que le prohíbo volver a un lugar como este. Y si no quiere, Me avisas. Ándale. está bien. Arréglate. Sí, capitán.
Vámonos, siéntate. Siéntate, siéntate. Dice que ahora no puede atenderla, que mejor se regrese a su casa. Ay, bueno, pero no le dijo a usted que no pienso irme sin antes haber hablado con él. Sí, pero dice que no. Por favor, señor, háganle caso a Juan. Yo vine para hablar, ya hablaré. Por favor, hágase a un lado. Juan se va a enojar. No me importa. Déjeme pasar. Es que no está solo. Está con una mujer. Voy a acompañarla hasta su casa. Avísale a Juan. ¿Con quién está Juan? ¿Con Rosa? Sí. ¿Qué pasó? Pues quería subir. El segundo tuvo que decirle que Rosa está arriba. Híjole. Adelante. ¿Qué pasó? La señora ya se fue. Pero como quería venir aquí a la fuerza, segundo tuve que decirle que estabas acompañado. Pero si no pasó nada. Es que salió de la casa desesperada y furiosa, dispuesta a decirle todo a Andrés. Por acá no ha venido. Además, por el momento no hay de qué preocuparse. Andrés se rehusó terminantemente a que Aimé se quede en casa de ellos. Y mañana se regresa a la hacienda con nosotros. Vaya, menos mal. Pero es que yo ya no sé qué hacer con esa hija mía, Sofía. Es que no sé qué hacer. ¿Qué pecado habré cometido para que Dios me castigue de esta manera? Bueno, ya olvídate del asunto y en Campo Real pensaremos a ver qué se nos ocurre. De todos modos, dile a Mónica que no sea tonta y que controle su carácter. No entiendo de dónde le salió todo ese amor por un descastado que desde que apareció en nuestras vidas no ha hecho más que traernos desgracias. Lo que pasa es que ya no me quieres. Sí te quiero, pero estás llevando esta situación a un punto realmente molesto. Pero tú me habías prometido. Sé muy bien lo que te dije, pero ya es una necedad de tu parte, el querer quedarte aquí como de lugar. Bueno, en eso habíamos quedado. No hay nada de malo que me hospede en casa de mi hermana. Es que no quiero que estés con ellos. ¿Pero por qué? ¿No me dijiste tú mismo que querías estrechar tu amistad con Juan? ¿Sí? Pero él no está dispuesto. Pero no es cierto. Si fuera así, no me habría ofrecido su casa. Y lo hizo de muy buena gana, de verdad. Pregúntale si no me crees. Lo que pasa es que tal vez no haya sido una buena idea el pensar en venir a vivir aquí. ¿Por qué? Porque no quiero que mi mamá se quede sola. ¿Lo ves? Luego te enojas cuando digo que volvió a convencerte. No fue ella, sino Alberto. ¿Alberto? Le he visto ciertas actitudes con mi mamá que me hacen pensar que podría aprovecharse de su soledad y buscar la manera de casarse con ella. ¿Tú crees? Sí. Bueno, ¿y por qué te molesta? Hay muchas viudas que se vuelven a casar. Pero no con un tipo como Alberto. ¿Y qué tiene de malo Alberto? Hasta querías casarlo con Mónica, ¿no? Eso fue otra cosa. A Alberto le gustaba Mónica y hasta hubiera podido enamorarse de ella. Pero por lo que se refiere a mi mamá, lo que él pretende es algo que nada tiene que ver con el cariño. Muchas gracias, segundo. De veras, señora, no se aflija mucho por lo que pasó. Juan la quiere a usted, a mí me lo dijo. Y una muchacha de esas no tiene importancia para un hombre. Bueno, con su permiso. Hasta luego. Gracias.
Doña Catalina, qué gusto. Disculpe, no lo estoy molestando. Tal vez esté usted ocupado. No. Pase, por favor, siéntese. Gracias. ¿Qué pasó con su decisión de ir a Campo Real? ¿Funcionó? Bueno, eso sí, nos vamos mañana. Con Aimé, por supuesto. Pero me voy a ir muy preocupada. ¿Por qué? Estoy tan desesperada, don Noel. Es que no sé qué hacer con Aimé. Lupe nos ha contado unas cosas que yo no entiendo como una hija mía. Una muchacha de buena cuna, criada como debe ser, haya podido cometer tantas barbaridades. Cálmese. Por lo pronto consiguió usted que vuelva a Campo Real con Andrés. Sí, pero Mónica y Juan están muy disgustados. ¿Pero por qué? Y no me quedó más remedio que decírselo. Peor hubiera sido si sube y te encuentra allí con Rosa. Además se lo merece. La verdad me dio mucha pena. ¿Pena por qué? Ella no es ninguna santa. No, tampoco pienses eso. También se puede engañar con el pensamiento. Si me permites decirlo, yo creo que tu esposa te quiere, y mucho. Tú no sabes nada. ¿Cuándo quieres que Serafín vaya a tu casa para vigilar a ese muchacho? Mañana. Que nadie suba a molestarme. Mamá, ¿qué haces aquí? Mónica. Solo vine a decirte que no tienes por qué preocuparte. Andrés no quiso que Aimé aceptara la invitación de Juan de quedarse con ustedes. Y mañana mismo se regresa a Campo Real. Yo, por supuesto, voy a tener que irme con ellos. Qué bueno. Ya quita esa carita de tristeza, Mónica. Estoy segura que Juan va a reaccionar. Fui a buscarlo para decirle lo que nos contó Lupe. Pero estaba con una mujer. No te aflijas por eso, Mónica. Así son los hombres, mi cielo. Es su naturaleza y vas a tener que acostumbrarte. ¿Acostumbrarme? ¿Acostumbrarme a que tenga otras mujeres? Pero, mamá, eso es horrible. Además, me dolió mucho. Porque de lo que él me culpa yo soy inocente. Mientras que él sí me faltó. Ahora que ya estás casada, puedo decírtelo, Mónica. Todos los hombres son así. También tu padre, que en paz descanse, pues de vez en cuando. ¿Y tú se lo perdonabas? ¿Lo recibías tan tranquila después de...? No, mamá, yo no voy a poder. Me parece vergonzoso, repugnante. Nunca se lo voy a perdonar a Juan. Nunca. Mónica, tienes mucho que aprender, hija. La vida de casada tiene sus alegrías, es cierto, pero también sus tristezas. El esposo es el que manda y la mujer debe ser obediente y comedida. Pero si el esposo rompe los votos matrimoniales y comete pecado, también eso hay que aceptar. No, mamá, yo no puedo hacerlo. Mónica, eres demasiado orgullosa. Si quieres reconciliarte con tu marido, te aconsejo que ni siquiera se lo menciones, porque te va a contestar que él es el hombre y que el hombre puede hacer lo que quiera. Y no te va a quedar más remedio, Mónica, que tragarte tu vergüenza y bajar la cabeza.